Hola, mi nombre es Paula Ramírez y a continuación se realizará el análisis de la tarea 4, la cual consiste en un reactor de flujo pistón rotatorio. En esta tarea se realizará la resolución tanto para los perfiles de velocidad, temperatura y concentración del reactor flujo pistón. En cuanto a la geometría del problema, se tiene un cilindro que es un reactor flujo pistón con un largo de 24 centímetros y un radio de 2,1 milímetros. Además, en la tabla se muestran todos los parámetros dados para el ejercicio. Como supuesto, se asumió flujo laminar, aunque no es tan laminar, pero es para simplificación de cálculos. Estado estacionario, un fluido newtoniano, la gravedad despreciable, la gravedad despreciable para Z y para R, donde para θ sí existe una gravedad, pero no se calculó, pues quedaba el perfil de temperatura muy complejo. Se utilizó coordenada cilíndrica y las propiedades fueron constantes. En las coordenadas tenemos que la velocidad solo depende de bθ y bz, ya que no hay un flujo en dirección radial. Tanto para bθ como para bz van a depender solamente de r, ya que para la otra variable, para la otra coordenada, las velocidades no varían significativamente. Es decir, que a un mismo radio para un mismo ángulo no va a cambiar mayormente. O sea, para un distinto ángulo. Lo mismo ocurre con Z. Solo la mayor variación ocurre radialmente. Para las condiciones de borde tenemos que bθ en R igual R grande, es decir, en el borde del reactor va a ser igual a la velocidad con que está girando el reactor. En y al medio va a ser igual a 0, ya que se considera que la velocidad con que está girando la coraza no alcanza a llegar al centro. En BZ se considera que en el borde la velocidad va a ser 0 por no deslizamiento y va a ser máxima en el centro del reactor. Para la simplificación de la ecuación, bueno, apareció ya tachada, pero se tiene la ecuación de Navier-Stokes para las tres coordenadas, tanto BR como Bθ como BZ, pero BR no existe. Luego para Bθ se sacó la presión, ya que no se mueve por presión, y también la gravedad, como dije anteriormente, sí existe, pero se despreció por simplicidad de cálculos. Y para BZ eh, se, se simplificaron todos los términos, tanto lo del estado estacionario o los que tenían BR o los que tenían una derivada de Bθ o de BZ distinta a R, obteniendo las siguientes simplificaciones del perfil de temperaturas. Luego se procedió a resolver la simplificación obtenida en la lámina anterior por Navier-Stokes. Cabe destacar que la presión en Z sí, no es despreciable. Por eso sí se considera, porque sí se mueve por un delta P. Bueno, para bθ en R tenemos esta ecuación y luego se procedió a integrar y obtener las constantes. Obtenemos esta ecuación, la número 3, y luego aplicamos las condiciones de borde para bθ, donde en el centro va a ser 0 y en el borde va a ser la velocidad de giro del reactor. Y con esto obtenemos que la velocidad de θ en R, que depende de R, va a ser omega por R. Nuestro omega correspondía a 47 rpm, lo que son 4,9 radianes por segundo, para que sea consistente con las unidades. Para la simplificación de BZ en R tenemos lo mismo. La ecuación simplificada en Navier-Stokes la integramos y obtenemos nuestras constantes. Cabe destacar que acá teníamos una condición de borde de la derivada de BZ en dr, que es máxima, que es igual a 0. Entonces la evaluamos en esta ecuación y obtenemos que C3 tiene que valer 0, y ya que
O si no, sería inconsistente, porque me quedaría como un 0 partido por 0. Entonces eso no es matemáticamente posible. Luego obtenemos el perfil de velocidades con la constante, que es la ecuación 4. También aplicamos las condiciones de borde y obtenemos que C4 es un menos delta P R cuadrado por 4 mi vale, que es como un perfil ya conocido el que vamos a obtener. Y reemplazando las constantes en la ecuación 4, obtenemos el perfil de velocidades, que sí es el conocido para tuberías, el de Pouchy-Cube. Por último, se reemplazó con los datos dados para mi set de datos, considerando ser consistente con las unidades, y se obtuvo este perfil de velocidad para BZNR. Luego nos pedían ver la velocidad en el centro del reactor, es decir, en R igual 0, obteniendo una velocidad de Z de 1056 metros por segundo. Esta es una gran velocidad. Esta gran velocidad se debe principalmente a la geometría del reactor, ya que es muy pequeña, y a la caída de presión. Y en general a los parámetros que me dieron en el ejercicio. Todo era muy chiquitito, entonces, o muy grande, obteniendo una gran velocidad en Z. Para el perfil de temperatura se consideró flujo laminar, estado estacionario, un fluido newtoniano, coordenadas cilíndricas, y se va a realizar el perfil de temperatura solo en R, ya que como se ven las coordenadas, bueno, para la velocidad son la misma que anteriormente, pero la temperatura en teoría depende de R, tanto de R como de Z y también del tiempo. Pero por simplicidad de cálculo se va a analizar solo el caso de la temperatura radial. Como condición de borde, vamos a tener que la temperatura del reactor en el borde va a ser igual a la temperatura de pared del reactor. Y la temperatura del centro del reactor va a ser continua. Es decir, que la derivada en R igual 0 va a ser 0. En cuanto a las condiciones de borde para la velocidad, son las mismas en Z. Luego se procede a simplificar el perfil de temperaturas, considerando que BR no existe, Bθ solo depende de R, Bz solo depende de R, y la temperatura también depende de R. Ahí eliminamos los términos que no correspondían y obtenemos esta ecuación simplificada. Luego, como tenemos derivadas de Bz en dr o derivadas de Bθ en R, se procedió a realizar con las ecuaciones encontradas en el inciso anterior. Por ejemplo, acá está la ecuación y tenemos que de Bz en dr era delta P por R partido en L por 2 mu L. Encontrando que... y también que Bθ en R era el omega R, es decir que Bθ partido en R va a ser omega. Con estas consideraciones lo reemplazamos en la simplificación del perfil de la ecuación de temperatura y obtenemos esta simplificación, la cual se va a resolver en la siguiente lámina. Se tiene, para calcular el perfil de temperatura, se tiene la ecuación simplificada y se reemplazaron los datos de las velocidades obtenidas en el perfil de velocidades. Obtenemos esta ecuación y luego procedemos a integrar hasta encontrar el perfil de temperaturas con sus constantes. Luego, con las condiciones de borde, como es usual, procedemos a encontrar estas constantes, obteniendo que para C1 tiene que ser 0, por lo mismo de la vez anterior, que el logaritmo de 0 no existe. Entonces solo C1 tiene que ser 0 para que sea consistente matemáticamente. Y luego para C2, con la ecuación de borde 1, podemos obtener que C2 corresponde a la temperatura del reactor más un delta P por un R a la cuarta, que corresponde al radio del reactor, partido en 64 por K por mu por L cuadrado. Luego, esto
tanto C1 como C2 las reemplazamos en la ecuación 6 y obtenemos nuestro perfil de temperaturas. Y ahí está, y acá lo ordené. Luego lo reemplacé con los datos que me dieron en el ejercicio, obteniendo este perfil de temperatura. Cabe destacar que hay que ser consistente con las ecuaciones, o sea, con las unidades, así que ahí hice las transformaciones debidas. Luego me pedían una temperatura para un radio igual a 0, lo cual la calculé y dio 438,5, lo cual es muy inconsistente e incoherente, porque si recordamos, la temperatura del reactor acá era como 20 y acá era 18, que era la temperatura de inyección. Y me dio que era 438,5, que debería ser la temperatura de inyección, pero me dio mucho mayor. Esto es porque la temperatura en R también depende de Z, y esa variación en Z debe mitigar la temperatura que nos dio para achicarla y que me dé una temperatura de inyección más coherente. Es decir, el resultado que nos dio es incoherente debido a las muchas simplificaciones que hicimos para calcular los perfiles, tanto el de velocidad como el de temperatura, ya que si no las despreciábamos se volvía un problema muy complejo, algebraicamente de resolver. Muchas gracias por su atención.